Vamos a determinar cómo hallar el punto medio entre dos puntos dados. Vamos a llamar P al punto medio y representarlo por las variables x y y, x barra y y barra, donde x barra sería la abscisa del punto P y y barra la ordenada del punto P. Y para esto vamos a dar dos puntos, A y B, A 2,4 y B menos 4,0. Por lo tanto, queremos hallar P, que va a ser el punto medio entre dos puntos dados A y B. Vamos a aprovechar para llevar una idea mejor a representar gráficamente el segmento AB, o sea, el punto A y el punto B, y determinar la posición relativa del punto medio P. Comenzamos. El punto A está dado por coordenadas 2,4, sería 2 para X y 4 para Y. Aquí tendríamos la ubicación exactamente de nuestro punto A, 2,4. Y para el punto B, X vale menos 4 y Y vale 0. Menos 4 en X y 0 de altura. Aquí tendríamos nuestro punto B. Tenemos ya ubicado el punto A y el punto B. Vamos a unir estos dos puntos para representar el segmento formado por los extremos A y B. Unimos los segmentos, el segmento con los dos puntos A y B, y obtenemos el segmento que queríamos, que es el segmento AB. Y ahora, dado ya el segmento representado AB, vamos a buscar el punto medio entre A y B. El punto medio, como ustedes ven, está aproximadamente en esta posición. Podría ser menos 1,2. Pero, gráficamente, no se puede determinar con precisión el punto medio entre dos puntos dados. La gráfica solamente ayuda a la comprensión de la ubicación del punto. Para eso vamos a hacerlo en forma analítica, en forma numérica, y para esto vamos a escoger entonces una fórmula. Para hallar el punto medio entre dos puntos dados, necesitamos hallar la abscisa del punto y la ordenada del punto P, tanto la X barra como la Y barra. Y estas dos van a estar dadas por la división de las sumas de las X de los dos puntos dividido por 2 y la suma de las Y de los dos puntos dividido por 2. O sea, la semisuma de las X y la semisuma de las Y. ¿Qué van a ser las X de los extremos del segmento? En este caso, de A y B. Sería la X de A y la X de B. Vamos a ver aquí, X sub 1 y esta X sub 2. Y sub 1, la Y de A, y Y sub 2, la de B. Se puede tomar en cualquier orden. Yo puedo sumar la X de A más la X de B, o escribir la X de B más la X de A, ya que la suma se puede cambiar de posición, o sea, es conmutativa. Es igual a decir 4 más 2 que 2 más 4. No hay problema en el orden. Sería entonces X sub 1 más X sub 2 sobre 2. ¿Cómo interpreto esto? La X, o sea, la abscisa del punto A más la abscisa del punto B dividido por 2. Igual forma para las coordenadas. La Y de un punto más la Y del otro. En este orden que hemos cogido sería Y1, que es la Y de A, más Y sub 2, que sería la Y del punto B. Y vamos entonces a proceder sencillamente a calcular estos valores. Siempre dividido por 2, porque es la semisuma. X sub 1 lo hemos tomado como la abscisa de A, sería 2 más la abscisa de B, que sería menos 4. Solamente tener cuidado aquí con los signos, porque un error puede costar caro. La Y sería la suma de las dos Y, la Y de A y la Y de B, sería 4, será la Y de A más la Y de B, que sería 0. Procedemos entonces a efectuar las operaciones
2 más menos 4, 2 menos 4, nos quedaría menos 2 sobre 2. Esto nos daría un cociente menos 1, 4 más 0 sería 4, entre 2, y esto nos daría 2. Por lo tanto, hemos hallado el punto P, X barra, Y barra, punto medio, entre A y B, y nos ha dado X barra, nos dio menos 1, y la Y del punto P me dio 2. O sea, el punto medio está ubicado en el plano cartesiano en el punto menos 1,2. Vamos a ubicar el punto menos 1,2, precisamente estaría ubicado aquí, y este va a ser mi punto P, punto medio entre los extremos del segmento B. Por lo tanto, si hemos hallado la forma de hallar el punto medio entre dos puntos dados, vamos a repetir esta idea. Si tengo dos puntos, lo que tengo representado será un segmento. Por lo tanto, podría decir que P es el punto medio del segmento AB. Por lo tanto, esto cumple la condición, y esto va a ser importante en muchos ejercicios de geometría, que si P es el punto medio de un segmento AB, entonces yo puedo afirmar que P divide exactamente en dos segmentos iguales al segmento AB. Por lo tanto, puedo decir que este segmento, desde A hasta P, va a ser igual al segmento entre B y P. Puedo decir que el segmento desde A hasta P va a ser igual al segmento de P hasta B. ¿Por qué van a ser iguales? Porque precisamente P es el punto medio entre A y B.